Dios nos bendiga enormemente en la meditación de la Santa Palabra de nuestro Dios. Les voy a pedir, hermanos, que abran sus Biblias ahí en el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 24, versículo 44. Niños de jardín, por favor, sigan a su maestra. Creo que va a ser Esme, ¿verdad? Todos los niños y niñas de jardín, por favor. Muy bien, hermanos. Vamos a ubicarnos ahí en Mateo capítulo 24, versículo 44. Recuerden que esta parte del texto bíblico pues son precisamente palabras de nuestro Señor Jesucristo. Por eso se encuentran en muchas de las Biblias, se encuentran en rojo. Nota muy bien cómo dice la palabra. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Es muy importante, hermanos, darle un estudio pertinente al capítulo 24, porque este capítulo 24 de Mateo está sujeto a mucha especulación, e inclusive a muchas doctrinas que no tienen nada que ver con la segunda venida. Pero para que usted entienda, el motivo de esta predicación no tiene que ver con Mateo 24, pero sí quiero tomar un elemento de aquí mismo para empezar la predicación. Para poder entender Mateo 24, tenemos que leer Mateo 24, versículo 3, porque es el verdadero sentido de todo ese gran capítulo. Versículo 3 de Mateo 24. Y estando él, es decir, Jesucristo, en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Bueno, aquí en realidad lo que le están preguntando al maestro son tres cosas particularmente. La primera de ellas se puede encontrar allá en el pequeño titulito que viene en el capítulo 24, que dice la destrucción. Jesús predice la destrucción del templo. Un tema que se va a tratar en este capítulo 24 es precisamente la destrucción del templo en Jerusalén. Y la segunda cosa que trata el maestro en ese capítulo 24 es acerca de su venida y del fin del siglo. Es muy importante entender, hermanos, que precisamente gran parte de este capítulo 24 pues trata algunos elementos acerca de la segunda venida. Pero lo que llama poderosamente la atención, hermanos, es que de la segunda venida se dice muy poco. Se dice que Jesucristo va a venir como ladrón. Y no quiere decir que vaya a venir a asaltarlo, sino que su venida va a ser inesperada. Porque un ladrón no avisa cuando le va a asaltar. Va a venir de noche, probablemente cuando todos estén dormidos, y lo digo de manera figurada. Lo importante de este versículo, Mateo 24, 44, es lo que Jesucristo nos está diciendo. No en tanto que estemos esperando señales de su segunda venida, sino lo más importante que debemos de tener como cristianos. Y lo más importante es estar preparados. Hermanos, nosotros ya escuchamos la prédica de nuestro hermano Jesús Conrado la semana pasada, y utilizaba particularmente una frase que utilizaban los primeros cristianos, una frase aramea maranata, que precisamente reflejaba la certeza que tenían los primeros cristianos ¿en qué? En la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Maranata significa el Señor viene, Cristo viene. Así se saludaban, así se despedían. Yo no sé, hermanos, por qué el día de hoy, yo no sé si el temor reverente se ha perdido, yo no sé si la certeza también se ha perdido de que algún día Cristo va a regresar. Y la verdad de todo esto, hermanos, es que muchas personas tienen la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo como tardanza.
El apóstol Pedro nos dice que ese problema y esa clase de pensamiento también existía en aquel tiempo. En la primera carta de Pedro, en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, el apóstol Pedro nos dice claramente que el Señor no retarda su promesa, sino que más bien Él es paciente para con cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque está esperando que todos procedamos ¿a qué? Al arrepentimiento. Es decir, que cambiemos de corazón. Es decir, que nos volvamos a Dios. El Señor no está tardando, más bien está siendo paciente con cada uno de nosotros. Hermanos, en mi vida como cristiano, yo nunca recuerdo haber escuchado a algún hermano que se para en el púlpito o entre semana que ore diciendo: Padre, por favor, que ya sea la segunda venida. O mejor dicho, que ya venga tu Hijo Jesucristo. Yo nunca lo he escuchado. ¿Alguien aquí lo ha escuchado? ¿Por qué cree que no se pide eso en oración, hermanos? Seguramente porque no estamos preparados. Porque no tenemos esa certeza. ¿Y sabe por qué? Porque estamos bajando la guardia. Hermanos, es bien importante entender que hay una débil y oscura señal de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Una señal que dice poco, pero a su vez que nos revela mucho. ¿Pero cómo está eso? Vamos a leer ahí en Mateo 24, fíjese, cómo dice Mateo 24, versículos 37, 38 y 39. Dice la palabra de nuestro Dios: Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Noé, conocido como pregonero de justicia, un hombre de Dios que estaba predicando a ese pueblo rebelde para que se arrepintieran, para que se volvieran a Dios, y ellos quisieron seguir su vida de placer y de gozo. Pero ya cuando empezó el diluvio, cuando empezó a llover, pues ya se empezaron a asustar, pero ya era demasiado tarde, porque las puertas del arca ya estaban cerradas. Hay algo bien interesante en todo esto, hermanos. Aquí hay una señal de la segunda venida del Maestro. ¿Por qué les digo esto? Simplemente basta, les voy a decir por lo siguiente. Aquí por donde vivo, por Guayabas, hermanos, cada fin de semana, cada sábado, hay fiesta. O si no es un cumpleaños, o es un baby shower, o es porque jugó el Monterrey o el Tigres, o no sé por quién jugó. Pero siempre hay fiesta. Y exactamente el sábado y el viernes. Y les aseguro que en este momento están todos crudos. Dese cuenta en su colonia que lo que dice Jesucristo acerca de cómo todos van a estar entregados al placer y al gozo, porque es una señal de cómo el mundo entero está bajando la guardia y se está durmiendo espiritualmente hablando, y el cristiano no puede caer en eso, hermanos. Esto que dice Jesucristo está sucediendo en este momento. Hermanos, permítame repetirle el texto que leímos al principio. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Hoy en esta mañana quiero compartir con todos ustedes precisamente el tema que se está proyectando en la diapositiva, preparándonos para la segunda venida, en la obediencia, obedeciendo el Evangelio. Nuestro hermano Jesús ya predicó acerca de la segunda, preparándonos para la segunda venida, teniendo certeza. Ahora vamos a ver este tema, obedeciendo
el Evangelio. Solamente quiero tratar dos cositas con ustedes. Dos maneras en las cuales nosotros debemos de obedecer el Evangelio. La primera cosa que yo quiero compartir con todos ustedes en esta mañana es precisamente que nosotros obedecemos el Evangelio, hermanos, cuando nos bautizamos. Hermanos, usted sabe muy bien que la palabra bautismo significa sumergimiento, que significa inmersión en agua. En el sentido estricto de la etimología, es el significado original: sumergimiento e inmersión en agua. Pero la pregunta que debemos hacernos es, hermanos, ¿qué relación tiene el bautismo con el Evangelio? Y la respuesta que yo le puedo dar, hermanos, es toda. Hay una estricta o rigurosa relación del bautismo con el Evangelio. Fíjese cómo dice el apóstol Pablo ahí en Romanos 1:16, bajo la inspiración del Espíritu Santo, el apóstol Pablo escribe lo siguiente. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación a todo aquel que cree. Y ahí le dejamos. ¿Qué es el Evangelio? Es el poder de Dios que te puede salvar y que me puede salvar. La cuestión aquí, hermanos, es preguntarnos, ¿de qué nos salva el Evangelio? Porque usted sabe muy bien el significado de la palabra Evangelio. Buenas nuevas, buenas noticias. Pero ¿de qué nos ayuda esta buena noticia? ¿De qué me ayuda este Evangelio a mí? ¿De qué me sirve este Evangelio a ti? ¿O de qué te sirve el Evangelio para tu vida? Bastante. En una ocasión el maestro le estaba predicando a unos judíos y precisamente el maestro les dice, Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La frase la verdad se refiere precisamente a la palabra de Dios. Otra forma de llamarle la verdad, otro sinónimo sería la Escritura, Santas Escrituras, Sagradas Escrituras, etcétera, ¿verdad? Dice Jesucristo, les dice, van a conocer la verdad y esa verdad les va a hacer libres. Y lo que le responden los judíos es, ¿cómo dices tú que vamos a ser libres? Nunca hemos sido esclavos, dicen. Hasta mentirosos salieron. Porque fueron esclavos ¿de quién? De egipcios, fueron esclavos de asirios, fueron esclavos de babilonios, fueron esclavos de persas, de griegos, y en ese momento económicamente hablando, políticamente hablando, de los romanos. Hasta mentirosos salieron. Y Jesucristo les dice, ahí en Juan, capítulo 8, versículo 34, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Cuál es la buena noticia? ¿Cuál es el Evangelio? Que Jesucristo vino a liberarte de ese yugo del pecado. Porque pecado, en su sentido etimológico griego, amartia, tiene que ver precisamente con errar del blanco, es decir, desviar tu mirada, tu meta. Dije por un lado los pecados físicos, fornicación, adulterio, etc. Deje por un lado los pecados morales, mentira, crítica y todos esos. Pecado es todo aquello que nos separa de Dios, hermanos. Y eso puede incluir familia, trabajo, dinero y cantidad de cosas que le separan para tener una buena relación con Dios. Es quitar a Dios del primer lugar en su vida. Hermanos, es muy importante entender estas cuestiones. ¿Por qué? Porque hay una estrecha relación entre bautismo. Hay una estrecha relación entre bautismo, evangelio y salvación. Recuerda lo que dice Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado, será salvo, dice. Palabras de nuestro Señor Jesucristo.
el que creyere y fuere bautizado será salvo. Marcos 16:16 es una muy buena noticia para cada uno de nosotros. Una buena noticia que lleva para la salvación. Por eso el mismo Marco empezó su libro de la siguiente manera, ahí en Marcos 1:1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, porque era la forma en la cual el emisario presentaba al emperador romano. En este caso, si ustedes se fijan en el versículo 2, empezaría con este gran emisario que precisamente le iba a preparar el terreno a Jesucristo en la figura de Juan el Bautista. Recuerde que en este punto estamos viendo una manera de obedecer el Evangelio y lo hacemos precisamente a través del bautismo. La pregunta es, ¿cómo entro en contacto personal con el Evangelio? Bueno, el apóstol Pablo, hermanos, el apóstol Pablo nos los enseña de una manera didáctica, de una manera práctica, de una manera tan magistral y hermosa. Vamos a leer la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 1, del 1 al 4. Está muy bien como dice la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 4. Texto bíblico que todos ustedes deben conocer, hermanos, para que puedan entender lo que significa el Evangelio. Evangelio no solamente es una buena noticia, es una buena noticia, pero ¿qué contiene esa buena noticia? Ahí en la primera carta a los Corintios 15 del 1 al 4 nos da luz al respecto. Dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Otra vez la pregunta. ¿Qué es el Evangelio? El apóstol Pablo nos dice, esto es lo que he predicado, esto es lo que les he enseñado en cuanto al Evangelio, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, porque es exactamente lo que se recrea en el bautismo. Y esto también nos lo explica precisamente el apóstol Pablo en Romanos 6. Vamos allá a checar en Romanos capítulo 6, hermanos. Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. Dice la palabra de nuestro Dios a través del apóstol Pablo, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hermanos, es muy importante entender el tema del bautismo. ¿Por qué? Porque es la manera más clara y más precisa para decirle a Dios que le estamos obedeciendo, porque de ahí parte todo. Hay razones por las cuales, si hay alguien que nos visita y que no está bautizado, hay razones por las cuales debe de bautizarse. Primero, porque es un mandamiento del Señor. Ahí el maestro, antes de irse al cielo, allá en Mateo capítulo 28, versículo 19, les encarga a los discípulos precisamente, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es una orden, es un mandamiento explícito de parte de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos y también para cada uno de nosotros. Otra razón por la cual usted debe de bautizarse es ¿por qué? Es porque de esa manera usted puede obtener el perdón de pecados. Y no solamente eso, hermanos, sino que también es la manera en la cual usted puede ser añadido a la iglesia. Aquí no se vota si usted va a ser bautizado, como le hacen los bautistas.
Aquí el que añade la iglesia es Jesucristo mismo. Ni el predicador, ni el otro predicador, ni cualquier hermano, es Jesucristo. Hermanos, otra razón por la cual se debe de bautizar es para ser reconciliados con Dios. Y no solamente eso, hermanos, también para que pueda revestirse de Cristo, para que pueda lavar sus pecados, para tener una limpia conciencia ante nuestro Dios. Y no solamente eso, hermanos, es para ponernos en Cristo, donde está la esperanza de vida eterna. Hermanos, el bautismo es para que usted pueda ser salvo. El bautismo es para que tenga su boleto al cielo. Para aquellos que están bautizados. ¿Yo? ¿Ya me bauticé? Ahora, ¿soy salvo? Y como decía un hermano, ¿ya no puedo caer de la grasa? No, de la gracia, hermano, de la gracia, acuérdese. Bueno, fuera de la gracia dirán muchos hermanos, no, pero no, de la gracia. Uno puede errar del camino, hermanos. Bien importante que ustedes entiendan este tema. ¿Por qué? Me gustaría que nos fuéramos ahí en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 8 al 9. Vamos a ubicarnos, por favor, hermanos, ahí en la segunda carta a Timoteo. Capítulo 1, versículos 8 a 9. Fíjese muy bien lo que se va a notar aquí. ¿Ok? Segunda carta a Timoteo 1, 8 al 9. Fíjese que el apóstol Pablo aquí le está escribiendo al joven Timoteo y le dice de la siguiente manera: por tanto, no te avergüenzas de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Nuevamente, la relación del Evangelio con el poder de Dios. Fíjese cómo dice el 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Hasta ahí la cita. Cuando nosotros vemos la parte del versículo 9, el apóstol Pablo le está diciendo al joven Timoteo: Jesucristo nos salvó, somos salvos. ¿Sí o no se entiende eso? ¿Verdad? Ahora me gustaría que leyéramos primera de Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Por qué hago mención de esto? Porque en este 1 Timoteo 4:16 le dice, te salvarás. Pero no había dicho que en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 8 a 9, ya le había dicho que eres salvo. ¿Cómo está eso de que eres salvo, pero luego le dice, te salvarás? ¿Eres salvo o no eres salvo? Esa es la interrogante. Hermanos, lo que pasa es que cuando te bautizas, tienes esa salvación, pero la puedes perder. Déjenme citarle un ejemplo para que me entienda. ¿Se acuerdan de aquellos televisores que regalaba el gobierno? De esos famosos Mover a México. ¿Alguien de aquí los recibió esos televisores? ¿Nunca supieron de eso? Unos televisores que el gobierno de Peña Nieto estaba regalando. Sí, ¿verdad? Varios de aquí me imagino que los recibieron. Bueno, esos televisores, esas plasmas, por así decirlo, eran gratuitos. Eran gratis, totalmente gratis. Lo interesante de todo esto, yo lo recuerdo mucho, hermanos, porque cuando vivía en Torreón, le ayudé a una hermana ya mayor a que fuera por su televisor. Entonces, pues, recuerdo mucho porque el televisor, repito, es gratuito. Pero lo interesante de esto es que no te lo llevan a tu casa. Tú tienes que ir por él. Y no solamente tienes que ir por él. En el caso de la señora, de la hermana, perdón, yo la llevé. Pero hay muchas personas
que se tuvieron que ir en camión o que se tuvieron que ir en taxi. Y luego llegando, no sé, al campo deportivo, al auditorio donde lo citaron, a hacer fila. Y luego que llene estos papeles y aventarse unas 2-3 horas ahí en la fila. Luego para que le den su televisor. Luego le dan su televisor y a regresarse a su casa. Y hay que pagar taxi o hay que pagar camión. Lo que pasa, hermanos, es que la salvación es gratuita también, pero hay que ir por ella. Simple y llanamente, hermanos, cuando suscita lo del sorteo TEC, imagínense que yo me ganara el sorteo TEC, me ganara el primer premio, me gano una casa en San Pedro, con carro, con predial pagado toda mi vida, supongamos el premio, el mejor premio que haya recibido en mi vida. Y aquí tengo el boleto conmigo. Pero resulta que parte del reglamento para cobrar o para exigir precisamente ese premio, yo tengo que llevar el boleto allá a las instalaciones del sorteo TEC. Pero como el hermano Horacio es bien despistado, cuando iba ahí en el pointer, se me pierde el boleto. Adiós sorteo, adiós premio. Lo que pasa es que la vida eterna y en la salvación también es lo mismo, hermanos. A ustedes cuando se bautiza se le entrega como un boleto que lo debe de cuidar porque lo puede perder. ¿Y cuándo va a exigir eso? ¿O cuándo le van a dar el premio? Cuando venga Jesucristo. Por eso Jesucristo lo dice claramente ahí en Apocalipsis 2:10: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y no cualquier tipo de vida, la vida eterna. Hermanos, si ya hablamos acerca de esto, de que para poder obedecer al Evangelio, primero hay que bautizarse. Es lo primero que debe de hacer. Pero ya es todo, no. Aquí empieza un camino largo y extendido que se llama la vida cristiana, donde va a haber muchos golpes, donde va a haber muchas caídas, donde va a haber muchas alegrías y gozos, porque va a estar repleta de escaños. Hay otra manera en la cual nosotros debemos de obedecer el Evangelio. ¿Y cuál es esta, hermanos? Bueno, la segunda cosa que quiero compartir con usted es cuando nos mantenemos fieles, puros y santos. Ya te bautizaste. Ahora lo que debes de hacer es mantenerte fiel, puro y santo. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque son las dos maneras en las cuales usted debe estar preparado. Bautizándose primero y luego manteniéndose puro, santo y fiel. Vamos a leer la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Dice la palabra de nuestro Dios: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Fíjese cómo dice, cómo se puede precisamente purificar nuestra alma, cómo se puede purificar nuestra mente. ¿Por la qué, hermanos? Por la obediencia a la verdad. ¿A cuál verdad? A la verdad del Evangelio, a la verdad de la palabra de Dios. De esa manera en la cual nosotros nos podemos estar purificando constantemente. Hermanos, hay varias razones por las cuales también nosotros tenemos que buscar la pureza y la santidad, pero antes de eso, hermanos, es bien importante entender el propósito de nuestro bautismo. Me impresionó la semana pasada que les pregunté a los jóvenes que si cuál era el propósito del bautismo y no me supieron responder. El propósito del bautismo se encuentra en Hechos 2:38. Es más, ni siquiera deberían buscarlo todos que se agacharon, Esto es bien interesante, hermanos. ¿Por qué? Porque revela el verdadero propósito del Evangelio. ¿Qué dice Pedro?
arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, ¿para qué? Para recibir el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Hay algo en nuestra vida cristiana que nos va a ayudar, hermanos, para lograr esa santidad y para lograr esa pureza. Y es a través del Espíritu Santo. Por eso dice 1 de Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. Porque mediante el Espíritu también nosotros recibimos el fruto del Espíritu. Todas esas cualidades que deben de ver reflejadas en el cristiano. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Porque cuando no vemos estos elementos en la vida de un cristiano, pues es un cristiano que todavía está luchando con el viejo hombre. Hermanos, hay razones por las cuales yo y usted debemos de mantenernos puros, fieles y santos. La primera razón que quiero compartir con ustedes es esta. Es porque debemos darle cuenta a Dios de nuestra vida. Fíjese cómo dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hermanos, tenemos que dar cuenta de nuestra vida. Esto es bien sencillo y siempre lo digo. Si a alguien le gusta este mundo y las cosas que ofrece el mundo, yo le aconsejo que se entregue a ellas. Si no quiere obedecer a Cristo, entréguese plenamente a ellas, gócelas, disfrútelas, pero entienda esto, que de cada cosa que haga y de cada cosa que diga, de eso tenemos que dar cuenta. La otra opción es Jesucristo. Si usted quiere vivir eternamente, si usted quiere vivir en un gozo eterno, la única manera es obedeciendo el Evangelio. Hermanos, hay otra razón por la cual debemos de mantenernos fieles, puros y santos. Una segunda razón es porque ante los ojos de Dios hay cosas que son detestables. Hay cosas que a Dios no le agradan. Y esa es la idea de muchas personas, inclusive ateas y personas de denominaciones, que como un Dios de amor va a querer condenar a sus hijos y mandarlos al infierno. Jesucristo también dijo, si ustedes me aman, ustedes van a guardar mis mandamientos, porque es la forma en la cual nosotros le podemos demostrar amor. Fíjese cómo dice la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 9. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 9, dice la palabra de nuestro Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esta carta a los Corintios estaba dirigida a la iglesia de Corinto. Estas palabras estaban dirigidas a hermanos en Cristo que estaban haciendo estas cosas. Y el apóstol Pablo les está diciendo, no te equivoques. Si tú eres un fornicario, si tú eres un adúltero, si tú eres un mentiroso, maldiciente, no te equivoques, tú no vas a heredar el reino de los cielos. Por más que vengas a la iglesia, si en tu vida, en tu intimidad, eres de esa forma, porque la vida cristiana se pelea en la intimidad, hermanos. Hermanos, es interesante cómo la palabra de Dios nos revela un gran listado, porque podríamos seguir con Gálatas 5:19. Pero hasta ahí vamos a dejarle, hermanos. Hay cosas que a Dios verdaderamente le desagradan. Y de eso debemos estar bien conscientes. Otra razón por la cual debemos mantenernos fieles, puros y santos, una tercera razón es porque serán castigados
todos aquellos que no obedecen el Evangelio. Ya hemos abundado mucho acerca de la importancia del Evangelio, que empieza con el bautismo y sigue con una vida llena de pureza, de santidad y de fidelidad. Pero para que vean que no le estoy mintiendo, váyase ahí a la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 8 al 9. Segunda carta a los Tesalonicenses, segunda carta a Tesalonicenses 1, 8 al 9. Dice la palabra de nuestro Dios: Cristo viene en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Se dan cuenta quiénes van a ser precisamente castigados? ¿O quiénes van a ser desechados en la segunda venida? Cuando tengan que dar cuenta. Aquellos que de plano no quisieron conocer a Dios. Aquellos que no quisieron obedecer el Evangelio. Porque de esa manera, precisamente, es como Dios nos puede ver perfectos, de que estamos obedeciendo lo que la palabra de Dios dice. Hay otra razón que quiero compartir con usted. Y es precisamente otra razón por la cual debemos mantenernos fieles, puros y santos, es porque sin santidad nadie puede ver al Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por eso es importante buscar la santidad, por eso es importante buscar la pureza. Y luego una quinta cosa que quiero compartir con usted es porque necesitamos limpiar nuestro corazón para poder ver a Dios. ¿Y qué le recuerda eso? Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. No solamente es un cliché cristiano el hecho de decir de la pureza, la santidad y la fidelidad. Son elementos importantes para nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque si no buscamos estas, no podemos heredar el reino de Dios, hermanos. Hermanos, una última cosa que yo quiero compartir con usted es la siguiente. Una última razón es porque en el cielo no podrán entrar cosas inmundas. Y lo podemos encontrar en Apocalipsis 21:27. Apocalipsis 21:27 dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. La vida que vivimos, hermanos, refleja mucho si realmente usted y yo quiero ser salvo. El hermano que llega tarde, el hermano que se la pasa criticando, atacando, murmurando, que no se compromete en la iglesia, que realmente no busca el crecimiento, que realmente no le interesan las cosas de Dios, es un hermano que le está gritando a Dios: yo no quiero ser salvo. No se equivoque, hermano, no se confunda. Dios ve realmente lo que estamos haciendo en pro de la salvación. Y una de las cosas más hermosas que debe hacer un cristiano es precisamente mantenerse de esa forma, no para impresionar a los demás, es porque es un requisito de nosotros para con Dios. Repito, la vida cristiana se vive y se combate en la intimidad. Hermanos, quiero concluir con lo siguiente, hermanos, y con una fotografía, y lo digo de manera figurada, de nuestro Señor Jesucristo, que narra particularmente ahí en Lucas 19. Quiero terminar con esta cita solamente. Lucas 19. Versículo 37 al 41. Dice la palabra de nuestro Dios, Lucas 19, 37 al 41. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos,
Toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él les respondió y les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Fíjense, hermanos, en esta parte de la historia bíblica, Jesucristo ya había hecho cantidad de milagros, cantidad de señales, que manifestaban que Jesús es el Hijo de Dios. Y muchos lo estaban reconociendo, inclusive le dieron una entrada triunfal para que llegara a Jerusalén. Dice que le pusieron palmas, hojas de palmas, unos pusieron sus mantas y empezaron a exclamar porque había entrado el rey. Le estaban reconociendo su realeza al maestro. ¿Y qué momento tan gozoso y qué momento tan alegre para el maestro debería haber sido? Pero cuando él iba entrando precisamente en esa entrada triunfal, miró de lejos a la ciudad de Jerusalén y ¿sabe qué fue lo que hizo? Se echó a llorar. ¿Por qué? Porque se le estremeció el espíritu. La verdad no nos dice, pero podemos deducir, hermanos, que probablemente el maestro miró la destrucción de Jerusalén. Y en su destrucción, miró que muchos de ahí nunca quisieron arrepentirse. Es decir, muchas almas se van a perder. Jesucristo lloró, hermanos, no por lo que iba a suceder en el 70 de ese siglo, sino porque muchas almas, por la dureza de su corazón, nunca se iban a convertir a Dios. Eso le causó las lágrimas, la dureza del corazón. Hermanos, Mateo 18:20 dice que donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí voy a estar en medio de ustedes. Y también dice y una aplicación en Hebreos 2:12, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, para referirse que Jesucristo está en medio de la adoración. Jesucristo está en medio de nosotros. La pregunta es, ¿le estoy causando lágrimas al maestro o le estoy generando alegrías? Todo depende, ¿sabe de qué? De la obediencia al Evangelio. Que Dios les bendiga. Vamos a tener el himno número 72.